Desarrollar madurez emocional no te convierte en una persona más abierta, más sociable, más disponible, como siempre hayamos pensado. En realidad, te convierte en una persona más selectiva, más consciente de qué dejas entrar a tu vida y qué no. Y eso puede llegar a confundirte porque desde fuera puede parecer que te estás convirtiendo en una persona difícil, que te estás alejando de todos, pero en realidad lo que está pasando profundamente es que te estás encontrando contigo mismo. Cuando empiezas a desarrollar autoconocimiento, dejas de relacionarte con las personas desde la necesidad de validación, la necesidad de atención, el impulso, la costumbre, y comienzas a hacerlo desde un lugar más sano. Empiezas a notar con más claridad qué te hace bien y qué no, qué ambientes te alteran, qué personas te drenan, qué conversaciones ya no quieres tener porque te dejan con ruido mental, y cuando llegas a este nivel de conciencia empiezas a escoger muchísimo mejor. La madurez emocional no consiste en aguantarlo todo, adaptarte a todo y tener que decirle a todo el mundo que sí a todo. Tampoco consiste en reprimir lo que sientes para parecer fuerte a los ojos de los demás. Madurar emocionalmente consiste en desarrollar inteligencia emocional, autorregulación y coherencia. Es aprender a entenderte a ti mismo, aprender a entender cómo funcionan tus emociones, cómo ciertos estímulos te afectan directamente y saber dónde es bueno estar y dónde no. Y llega un punto en el que ya no admiras la capacidad que tenías antes de estar en todas partes con todo el mundo todo el tiempo. Empiezas a valorar algo mucho más profundo, la capacidad de estar en paz contigo mismo, de escoger lo que sí te suma, de retirarte de lo que te sobrecarga, de dejar de participar en dinámicas que te desconectan de ti solo por no incomodar a los demás. Y ese cambio no significa que te estás convirtiendo en una persona más fría, que te estás aislando de los demás. Simplemente significa que te estás convirtiendo en una persona más refinada, más selectiva. Ya no te desgastas por tratar de encajar y ya no quieres estar en todas partes todo el tiempo. No te estás volviendo más difícil, te estás acercando a ti. La madurez emocional no es reprimir lo que sientes, no es actuar como si nada te pasara. No es verte fuerte por fuera mientras por dentro sigues igual de impulsivo, igual de reactivo y sin entender bien qué es lo que te pasa. La madurez emocional es otra cosa, es la capacidad de reconocer lo que sientes sin negarlo, de entender por qué lo sientes sin justificar cualquier reacción y de responder con más conciencia en vez de responder automáticamente como lo hacías antes. Desde la psicología, esto implica desarrollar conciencia emocional, autorregulación y tolerancia, para poder aprender a identificar qué te pasa por dentro, para no convertir cada emoción en una reacción automática y para no huir de todo lo que te pasa sin antes entender de dónde viene. Porque sentir una emoción no es el problema es no saber qué hacer con esa emoción. Hay que evitar reaccionar en automático. Significa sentir miedo y no salir huyendo de inmediato. Significa sentir enojo y no atacar. Sentir inseguridad y no ponerte a la defensiva. Esto lo logras cuando comprendes tu mundo interior y ya no te dejas llevar por las emociones impulsivamente. Madurar emocionalmente es comenzar a hacer una pausa entre lo que sientes y lo que haces. Es dejar de estar secuestrado por el impulso. Es dejar de reaccionar de forma automática para empezar a responder con más intención. Y esa diferencia cambia tu vida por completo porque no solo cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de vincularte, de poner límites, de discutir y de tomar decisiones. También implica responsabilidad emocional, implica que lo que sientes sí merece ser escuchado, pero no significa que esa sea la forma en la que debes actuar. Que una herida no justifica que lastimes a otra persona, que estar enojado o sentir que tienes la razón no justifica que esa sea la forma correcta en la que debas reaccionar. Y que madurar no es dejar de sentir, sino aprender a relacionarte mejor con eso que sientes. Por eso la madurez emocional no se nota solamente en lo que dices, se nota en cómo manejas la incomodidad, en cómo respondes a la frustración, en cómo sostienes una conversación incómoda sin perderte a ti mismo. Ahí es donde realmente se ve. Dejas de participar en ciertos ambientes porque sientes que ya no van contigo.
Empiezas a notar con más claridad cómo impactan en ti. Lo que antes se sentía como diversión, como distracción, ahora empiezas a sentirlo como que te desgasta, te drena, ya no quieres estar allí. Cuando desarrollas más conciencia de ti mismo, también empiezas a entender cómo reacciona tu sistema nervioso. Empiezas a darte cuenta de qué espacios te alteran, qué dinámicas te cargan de tensión y qué energías te dejan mentalmente agotado. Ya no vas a ciertos lugares solo porque todo el mundo va, solo porque se supone que deberías disfrutarlo o solo para no sentir que te estás perdiendo de algo. Empiezas a preguntarte algo más importante. ¿Esto me gusta de verdad o solo voy por tratar de encajar con los demás? Y esa pregunta cambia mucho porque no todo lo que te estimula se siente bien en el fondo. Hay ambientes que te activan sensorialmente pero no te nutren. Hay lugares que te entretienen por un rato pero te dejan desconectado de ti. Hay contextos que llenan el momento de intensidad pero vacían tu energía después. Y cuando empiezas a notar estas diferencias, dejas de confundir estimulación con bienestar. Dejar de exponerte a estímulos que te desregulan solo para encajar cambia la manera en la que vives. Dejas de llamar vida social a cualquier experiencia que te sobrecarga. Dejas de forzarte a sostener planes que no van con tu estado interno. No te estás aislando, te estás aprendiendo a conocer mucho mejor. Empiezas a preferir espacios donde tu mente no termina saturada, conversaciones donde no tienes que gritar para hablar, planes donde puedes estar presente de verdad, lugares que no te exigen desconectarte de ti para poder sentir que perteneces. Esto no necesariamente tiene que ser aburrido, tiene que ver más bien con regulación emocional, con congruencia contigo mismo y con aprender a cuidar tu energía social. Ya no eliges desde la presión externa, empiezas a elegir desde lo que tu paz interna necesita. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo muy importante. No todo lo que te rodea merece acceso a tu mente, a tu cuerpo y a tu paz. Empiezas a ponerte a ti mismo como prioridad. Y no, eso no significa que te vuelvas egoísta, significa que dejas de abandonarte para sostener a los demás. De acostumbrarte a estar para todos, a responder a todo y a adaptarte a lo que los otros necesitan y a postergarte como si lo tuyo siempre pudiera esperar. Aprendiste a ser funcional para los demás mientras por dentro te ibas desconectando de ti. Eso no es madurez emocional, es una forma de autoabandono. Cuando desarrollas madurez emocional, empiezas a notar el costo psicológico que habías estado pagando por vivir así. Empiezas a darte cuenta de cuánta energía se te iba en cuidar vínculos, resolver tensiones, sostener expectativas ajenas y cumplir con lo que los otros esperaban de ti, mientras tú te quedabas al final de tu propia vida. Y llega un punto en el que todo esto se convierte en insostenible y necesitas empezar a hacer cambios. Ponerte como prioridad es autorrespeto, autocuidado y responsabilidad contigo. Es reconocer que tus necesidades emocionales no valen menos solo porque te hayas acostumbrado a dejarlas para después. Es entender que estar disponible para todo el mundo no siempre habla de amor propio. A veces habla de la dificultad de no saber decir que no, de no saber ponerte en el centro de tu propia vida sin sentir culpa. Madurar emocionalmente también es cambiar ese orden interno, es dejar de creer que cuidarte es egoísmo, es dejar de pensar que para ser bueno tienes que vivir cansado, drenado y desconectado de ti. Es empezar a preguntarte qué necesitas tú, qué te hace bien a ti, qué estás tolerando de más y en qué partes de tu vida te sigues traicionando por no decepcionar a otros. Este cambio transforma muchísimo porque cuando te vuelves prioridad empiezas a elegir mejor, sabes decir que sí con más verdad, sabes decir que no con más claridad. Dejas de regalar energía donde no hay reciprocidad, dejas de poner a otros por encima de tu estabilidad emocional. Entiendes que cuidarte a ti no es dejar de amar a los demás, es dejar de dejarte a ti para el final. Dejas de querer tener siempre la última palabra y dejas también de desgastarte intentando hacerle entender algo a quien no está listo para entender. Puedes confundir insistencia con claridad, explicación con conexión y tener la razón con haber resuelto algo, pero no siempre es así.
Hay conversaciones que no son un espacio de comprensión, son más bien un choque de defensas, de rigidez, de necesidad de validación y de miedo a cuestionar lo que cada uno ya decidió creer. Cuando desarrollas más conciencia emocional, empiezas a notar eso mucho más rápido. Empiezas a darte cuenta de cuando una conversación tiene apertura real y cuando es que la otra persona solo quiere defender su postura, proteger su ego o evitar verse a sí misma con honestidad. Y es que no todo el que te escucha está disponible para recibirte, no todo el que te responde está dispuesto a comprenderte. Por eso dejas de explicar compulsivamente, dejas de repetirte 10 veces con la esperanza de que si encuentras las palabras perfectas, entonces la otra persona por fin lo entienda. Dejas de pelear por cerrar cada conversación sintiéndote validado. Dejas de convertir cada diferencia en una batalla que tienes que ganar. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya entiendes que no toda conversación merece el mismo nivel de energía. Aquí entra la regulación emocional, saber cuándo hablar y cuándo parar, saber cuándo aclarar y cuándo soltar, saber cuándo estás frente a una diferencia legítima y cuándo estás frente a mecanismos de defensa, proyecciones, terquedad o una falta total de apertura psicológica. Esta distinción te ahorra muchísimo desgaste. Madurar emocionalmente no significa volverte pasivo ni callarte todo, significa más bien dejar de medir tu valor por tu capacidad de convencer a los otros. Significa entender que tener la razón no siempre cambia nada si el otro no tiene la disposición interna para procesarlo. Significa elegir paz sin sentir que estás perdiendo. Porque llega un punto en el que ya no necesitas quedarte hasta el final de cada discusión para demostrar que entendiste mejor, que viste más o que argumentaste mejor. Entiendes que no siempre se trata de cerrar con la última palabra. A veces se trata de retirarte con la paz de no seguir intentando abrir una puerta que el otro no quiere abrir. Dejas de forzar lo que no quieres ser o no puedes ser en ese momento. Y eso cambia muchísimo tu manera de vivir los vínculos, tus expectativas y hasta tus dinámicas en las relaciones con otras personas. Puedes quedarte atrapado en la idea de que si insistes lo suficiente, si amas mejor, si explicas mejor, si esperas un poco más o si te esfuerzas más, algo finalmente va a convertirse en lo que tú necesitas que sea. Pero la realidad no siempre responde a ese deseo y madurar emocionalmente también implica aprender a ver esa diferencia sin seguir peleando con ella. Hay vínculos que no quieren ser. Hay otros que sí quieren, pero no pueden. No pueden por su nivel de conciencia, por su inmadurez afectiva, por sus heridas no trabajadas, por su falta de responsabilidad emocional o porque simplemente no tienen la estructura interna para sostener algo sano contigo. Y entender esto cambia mucho porque dejas de interpretar cada límite de la realidad como un problema que tú tienes que resolver. Eso requiere aceptación, requiere tolerancia a la frustración, requiere soltar la fantasía de querer controlarlo todo, porque cuando no aceptas lo que algo es o no, empiezas a apegarte a lo que podría llegar a ser. Y desde ahí te desgastas intentando sostener promesas no cumplidas, señales ambiguas, vínculos inconscientes y expectativas que nunca terminan de tocar tierra. No porque no lo veas, sino porque te cuesta soltar lo que deseabas que fuera. Madurar emocionalmente también es dejar de negociar con lo que es evidente, dejar de llamar proceso a lo que solo es confusión, es dejar de llamar esperanza a lo que en el fondo sabes que es carencia. Es dejar de empujar relaciones, amistades, conversaciones o posibilidades de cualquier tipo que no tengan la fuerza, la voluntad ni la reciprocidad necesarias para sostenerse en la realidad a lo largo del tiempo. Y eso no significa rendirte rápido, significa dejar de traicionarte por insistir donde no hay base. Significa entender que no todo lo que anhelas puede construirse y que aceptar eso también es una forma de cuidarte. Porque hay cosas que no se rompen por falta de amor, se rompen por falta de capacidad, de claridad, de compromiso o de verdad, y no hay nada que hacer con eso.
Cuando entiendes eso, dejas de forzar, dejas de perseguir cierres imposibles, dejas de empujar lo que no avanza y empiezas a hacer algo mucho más maduro. Empiezas a aceptar la realidad sin dejar que tu deseo la distorsione. Empiezas a escoger mejor tus amistades, y no porque ahora te creas superior, sino porque ya no ves la amistad solo como compañía. Empiezas a verla también como influencia, como energía compartida y como un espacio que puede nutrirte o desgastarte emocionalmente. Mantienes cerca a ciertas personas por historia, por costumbre, por lealtad malentendida o simplemente porque siempre han estado ahí. Pero madurar emocionalmente te lleva a mirar algo mucho más profundo. Empiezas a preguntarte cómo te sientes después de compartir con esa persona, qué partes de ti se activan, si te deja en paz o te deja drenado, si puedes ser tú o si sientes que siempre tienes que adaptarte, justificarte o reducirte para que la relación funcione. Y ahí empiezas a notar diferencias que antes pasaban desapercibidas. Hay amistades donde existe reciprocidad emocional, donde hay interés real, presencia, respeto y espacio para que ambos existan sin competir, sin invalidarse y sin utilizarse. Pero también hay amistades que giran alrededor de la conveniencia, la comparación, la crítica, la superficialidad o la costumbre. Y cuando desarrollas más autoconocimiento, ya no ignoras tan fácil el efecto que eso tiene en ti. Entiendes que no toda amistad merece el mismo nivel de acceso a tu vida, que no todo el que te conoce te cuida, que no toda cercanía es profundidad. Que rodearte de personas que viven desde el caos, la envidia, la incoherencia o la irresponsabilidad emocional termina afectando tu equilibrio interno más de lo que te imaginas. Por eso empiezas a filtrar mejor. Ya no eliges solamente por antigüedad o por afinidad superficial. Empiezas a elegir por paz, por congruencia, por valores compartidos, por la forma en la que esa persona sostiene el vínculo y por cómo te sientes tú dentro de esa amistad. Porque una amistad sana no solo te acompaña, también te permite respirar, crecer y sentirte seguro sin tener que traicionarte para pertenecer. Ese cambio no significa que te estés cerrando a la gente. Significa que estás entendiendo que tu mundo emocional también se construye con las personas que dejas entrar. Y cuando maduras, dejas de llamar amistad a cualquier vínculo que solo ocupe espacio, pero no aporta verdad, cuidado ni estabilidad a tu vida. Empiezas a escoger mejor a tu pareja y ese cambio transforma por completo tu manera de vincularte, porque ya no eliges solo desde la química, la atracción o desde lo que alguien te hace sentir al principio. Empiezas a mirar algo más profundo, la estabilidad emocional que esa persona tiene, su nivel de responsabilidad afectiva, la forma en que maneja el conflicto, la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Puedes confundir intensidad con conexión, deseo con compatibilidad o atención intermitente con interés real. Pero cuando desarrollas más autoconocimiento, empiezas a notar que no todo lo que te atrae te hace bien. No todo lo que te emociona puede sostenerse en el tiempo. No toda conexión tiene la estructura emocional necesaria para convertirse en un vínculo sano. Dejas de fijarte solo en lo que esa persona despierta en ti y empiezas a observar también qué clase de vínculo sería posible con esa persona en la realidad. Si sabe comunicarse, si sabe reparar, si sabe sostener una conversación difícil sin manipular, sin desaparecer, sin invalidar y sin castigar emocionalmente, si tiene conciencia de sí misma, si tiene la capacidad de comprometerse, si puede corregular contigo o si solo trae caos, ambigüedad y desgaste emocional. Eso cambia mucho porque empiezas a elegir no solo por lo que sientes, sino por lo que ese vínculo construye en ti. Ya no buscas solo por emoción, buscas seguridad, reciprocidad, paz, claridad y consistencia. Empiezas a entender que una relación sana no se define solo por lo fuerte que se siente, sino por lo estable que puede llegar a ser sin dejar de ser intensa. Eso no te vuelve una persona fría o calculadora, te vuelve una persona más madura, porque amar bien no consiste en entregarte rápido a quien más te mueve,
sino en saber distinguir entre una conexión que te ilusiona y un vínculo que realmente puede cuidarte, sostenerte y crecer contigo. Empiezas a establecer límites claros, específicos y bien definidos, y eso cambia por completo la manera en la que te relacionas, porque ya no esperas que los demás adivinen lo que te molesta, lo que necesitas o lo que no estás dispuesto a seguir permitiendo. Cuando no hay claridad interna, no sabes poner límites, o lo haces mal o con culpa. Aguantas demasiado, cedes demasiado, callas cosas que sí te afectan, y cuando ya no puedes más, explotas. Te cierras o te alejas sin haber explicado bien lo que estaba pasando. Lo que pasa es que todavía no has aprendido a sostener tu verdad con firmeza y sin culpa. Madurar emocionalmente cambia eso. Empiezas a entender que un límite no es una agresión, no es un castigo y no es una forma de controlar a nadie. Es una expresión de autorrespeto. Es una manera de proteger tu estabilidad emocional, tu tiempo, tu energía y hasta tu dignidad. Es decir, con claridad hasta dónde sí y hasta dónde no. Y esa claridad se nota. Ya no dices solamente lo que te molestó. Empiezas a decir qué conducta ya no quieres aceptar, qué necesitas para sentirte bien dentro del vínculo y qué harás tú si ese límite vuelve a cruzarse. Porque un límite de verdad no depende solo de que el otro cambie, también depende de que tú tengas la consistencia de actuar en coherencia con lo que dijiste. La capacidad de expresarte con firmeza sin caer ni en la pasividad ni en la agresividad. La capacidad de decir no sin justificarte de más. La capacidad de poner orden sin sentir que por eso eres malo, frío o difícil. Y cuando desarrollas eso, dejas de vivir atrapado entre el resentimiento y el silencio. Por eso los límites claros traen paz, porque reducen la confusión, evitan el desgaste innecesario y te ayudan a construir relaciones más sanas. Te dejan ver quién puede respetarte de verdad y quién solo estaba cómodo mientras tú no ponías condiciones. Dejas de sentir culpa por proteger tu paz, porque significa que ya no necesitas traicionarte para sentirte disponible o querido. La culpa suele aparecer cuando empiezas a cambiar, cuando dejas de ir a ciertos lugares, cuando ya no respondes igual, cuando empiezas a decir que no, cuando tomas distancias de personas, dinámicas o vínculos que antes sostenías aunque te desgastaran. Una parte de ti puede llegar a sentir que estás fallándole a alguien, que se está volviendo egoísta o que está haciendo algo mal, pero no. Lo que está pasando aquí es que estás dejando de normalizar tu propio desgaste. Proteger tu paz no significa volverte indiferente, no significa dejar de amar, no significa cerrarte al mundo. Significa reconocer que tu bienestar emocional también merece espacio, cuidado y prioridad. Significa entender que vivir en un estado constante de tensión, sobrecarga o confusión no es una manera de mostrar amor hacia ti, de lealtad y mucho menos de madurez. Es una forma de desconexión contigo mismo. Cuando desarrollas más conciencia emocional, empiezas a notar que no todo lo que te pesa te corresponde. No toda demanda merece acceso a tu energía y no toda incomodidad ajena tiene que convertirse en responsabilidad tuya. Dejas de medir tu valor por cuánto aguantas, por cuánto cedes o por cuánto sacrificas para que otros estén bien contigo. Empiezas a entender que poner distancia también puede ser bueno para ti, que decir no también puede ser autocuidado, que retirarte de lo que te altera y te hace mal también puede ser regulación emocional y que elegir paz no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que ya entendió que vivir en guerra contigo mismo no puede seguir siendo el precio de pertenecer, de amar o de sostener vínculos. Proteger tu paz no es el único cambio. El cambio real es que ya no te abandonas tan fácil como antes. Ya no te obligas a encajar en ambientes que te desregulan. Ya no gastas tu paz intentando hacerle entender algo a quien no te quiere escuchar. Ya no fuerzas vínculos que no quieren ser o no pueden ser. Ya no eliges desde la costumbre
costumbre, la carencia o la intensidad. Ya no dejas tu bienestar para el final. Y eso es lo que empieza a pasar cuando desarrollas madurez emocional. No te vuelves frío, no te vuelves distante o difícil. Te vuelves más claro contigo, más honesto con lo que sientes, más responsable con lo que permites, más consciente de lo que te hace bien y de lo que ya no quieres seguir sosteniendo. Porque madurar emocionalmente no es sentir menos. Es dejar de traicionarte a ti por poner a los demás por delante. Cuando llegas a ese punto, proteger tu paz deja de sentirse como culpa y empieza a sentirse como tu verdad. Si te ha gustado el video, si he logrado conectar contigo y con lo que estás viviendo ahora mismo en tu vida, déjame saber en los comentarios qué piensas al respecto. Suscríbete a mi canal y te veo en los próximos videos.